Bienvenidos a esta reunión del Espíritu Santo. Nos da tanto gusto saludarlos y quiero saludarlos como saludaba la iglesia primitiva. Maranata, Cristo ha resucitado. Maranata, Cristo ha resucitado. Era un gozo tremendo saludarse el primer día de la semana, porque saben que nuestra fe no está en un Cristo muerto. En esta semana hemos recordado los eventos que estuvieron alrededor del arresto y la crucifixión de Cristo Jesús. Pero hoy estamos celebrando victoriosos la resurrección. Así que por favor saluda a tu familia, saluda a tus amigos, a quienes estén cerca de ti, diles Maranata, Cristo ha resucitado. Quiero compartir con ustedes una lectura bíblica de Lucas capítulo 24 y otro capítulo en relación a la resurrección, para que podamos tener fresca esta información. El primer día de la semana, o sea domingo, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro. Y más adelante ustedes van a ver unas fotos en donde en esos tiempos antiguos la piedra era redonda y cubría la entrada de los sepulcros. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló aún estando en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Pero a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creyeron. Pedro, sin embargo, levantándose, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio solo los lienzos y se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Queremos compartirles unas fotos de la tumba vacía en Jerusalén. Cuando hemos visitado Jerusalén y hemos ido a la zona del Gólgota, a donde fue crucificado Jesucristo, los que están encargados de ese jardín y de ese lugar nos han llevado a conocer una tumba. Esa tumba se le llama la tumba vacía. Y uno entra ahí y equivale a una recámara pequeña quizás, y es impactante, se siente ahí una presencia de Dios. Y todos entramos con curiosidad y luego reaccionamos, pero aquí no está el Señor. A lo mejor es o no es la tumba. Hay muchos datos que hablan de que posiblemente sí sea esa la tumba. Pero bueno, nos ayuda a nosotros para entender exactamente cómo se dio a cabo todos estos eventos. Y ahora quiero leerles que Jesucristo se apareció a sus discípulos. Lucas capítulo 24, versículo 36. Mientras aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veía un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué están turbados? ¿Y por qué hay en su corazón estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Pero como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer?
Entonces le dieron un trozo de pescado asado y un panal de miel. Él los tomó y comió delante de ellos, y luego les dijo: estas son las palabras que hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ciertamente, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense aquí, en la ciudad de Jerusalén, hasta que sean investidos de poder de lo alto. Después los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Así que con ese gozo de la resurrección de Jesucristo nuestro Señor en nuestros corazones, alabemos y adoremos a Dios con nuestro equipo de alabanza. Gózate en el Señor. Cristo Jesús no está muerto, no se quedó en la cruz, ha resucitado y tiene todo el poder. Este es un domingo muy especial porque recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Celebremos con gozo, amén.
Gracias por tu salvación. Pienso en ti y en tu inmenso amor que constante me entregas. ¿Cómo es que tú, siendo Dios, por el hombre mal sufrieras? Levanto mi voz y te alabo, Cordero. Tu poder y tu gloria son eternos. Mi vida te entrego, Cordero, y feliz yo me rindo a tus pies. El dador de la vida eres tú, vencedor de la muerte eres tú. Hay salvación para mí en tu sangre, Jesús. Y en tu inmenso amor que constante me entregas. ¿Cómo es que tú, siendo Dios, por el hombre mal sufrieras? Levanto mi voz y te alabo, Cordero. Tu poder y tu gloria son eternos. Mi vida te entrego, Cordero, y feliz yo me rindo a tus pies. El dador de la vida eres tú, vencedor de la muerte eres tú. Hay salvación para mí en tu sangre, Jesús. Gracias, Señor, por tu salvación. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes. Igual que hace 8 días, hoy es un día muy especial. En primer lugar, estamos hablando de el primer día de la semana. Todo esto pasó en un día como hoy. Hoy le llamamos domingo. En aquel tiempo se le llamaba el primer día de la semana. Bueno, quiero
leerles el pasaje en el cual vamos a hablar acerca de la resurrección de nuestro Señor que hoy estamos celebrando. Lo celebramos cada semana, de hecho, por eso la iglesia se reúne los domingos, porque celebramos la resurrección del Señor. Pero ahora nos toca un aniversario anual. Voy a basar mi plática en 1 de Corintios capítulo 15, desde el versículo 1 y hasta el versículo 28. Les invito, como siempre, que tengan su Biblia, que tengan un cuaderno y que tengan una pluma para tomar notas. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hay escrituras desde el Antiguo Testamento: Salmo 16, 8 al 10, Oseas 6, 2. Y que apareció a Cefas, esto es, al apóstol Pedro, y después a los 12, Lucas 24, 34, Mateo 28, 16 y 17, Marcos 16, 14, por mencionar algunas de las apariciones. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Este Jacobo no era uno de los discípulos que tenía ese nombre, más bien se refiere al hermano mayor de Jesús. Después de Jesús, el primer hijo de José y María se llamó Jacobo, que entre paréntesis era incrédulo. Así que grande sorpresa se llevó cuando se le apareció el que él creía que era su hermano de carne y hueso. Y ahí encontró que no, que era el Señor, el Hijo de Dios. Y a todos los apóstoles, termina diciendo el verso 7, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Está hablando el apóstol Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio,
toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Oremos, mis amados. Dios y Padre, en esta hora llegamos delante de tu presencia, dándote gracias porque Cristo resucitó en un día como hoy. Y si bien hemos hecho énfasis en lo que celebramos el viernes pasado, su muerte, porque ahí fue la victoria de una lucha, de una batalla universal, también el día de hoy estamos celebrando la confirmación de esta victoria. Así que hoy tú nos vas a hablar por medio de tu palabra de la importancia de la resurrección de Cristo en el contexto de la doctrina cristiana. Sé con cada uno de mis hermanos en sus hogares o donde quiera que se encuentren. Guárdanos de toda epidemia y de todo mal, como dice el Salmo 91. Y Padre, que tu iglesia se levante fortalecida de esta prueba. Te lo pido con acción de gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues hay varias cosas bien importantes que tenemos que recordar y que tenemos que puntualizar en esta mañana. Por ejemplo, nos dice que hay un orden en la resurrección de los muertos. Y dice que Cristo es las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Aquí es bien importante mencionar por qué Cristo las primicias, porque algunos de ustedes o alguna persona ajena a la iglesia podría preguntarse, bueno, pero es que el hijo de la viuda de Sarepta fue vuelto a la vida por Elías, el hijo de la Sunamita fue vuelto a la vida por Eliseo. Unas personas que fueron asesinadas en el reino del norte y que fueron enterradas y tocaron los huesos de Eliseo, dice la palabra que volvieron a la vida. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él resucitó o volvió a la vida a la hija de Jairo, volvió a la vida a el hijo de la viuda de Naín, volvió a la vida a su amigo entrañable Lázaro. También durante la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, nos narra Mateo capítulo 27, versículos 52 y 53, que varias personas volvieron a la vida y se paseaban en la ciudad y fueron seguramente con sus seres queridos, que yo creo que de la impresión se estaban yendo con ellos de nuevo a la tumba. ¿Por qué nos dice aquí en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 23 que Cristo es las primicias? Por una sencilla razón. Ya en otras ocasiones lo he compartido con mi amada iglesia. Y tengo el gusto de repetirlo. Por eso yo hago diferencia de dos milagros. Un milagro le llamo volver a la vida. Todos los que volvieron a la vida que ya mencioné, también volvieron a la tumba. En cambio, Cristo Jesús resucita, y permítanme apropiarme ese verbo nada más para Jesús, porque nadie más lo ha conjugado. ¿Y por qué? Porque Él volvió a la vida, pero ya no volvió a la muerte. ¿Sí? Entonces, por eso me apropio en forma arbitraria, si ustedes quieren, el decir que el único que ha resucitado
se llama Cristo Jesús. Los demás volvieron a la vida. Un milagro portentoso, nunca lo he presenciado yo. Dios quiere que algún día lo pueda presenciar, pero no tiene nada que ver con el milagro de la resurrección, porque allí Cristo Jesús vuelve a la vida, pero no vuelve a morir. Así que por eso es que a él se le llama como las primicias. Pero luego dice, luego los que son de Cristo. Como pueden verse, como pueden observar, mis queridos hermanos, más que estar hablando del hecho histórico, estoy hablando en esta mañana del hecho trascendental que forma parte de la resurrección de Cristo en nuestra doctrina. Entonces, acompáñenme por favor a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 al 18, que dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así, entonces, mis amados, estamos viendo ya la segunda parte de los que van a resucitar. Nadie ha vuelto a la vida después del Señor. Estamos en espera de que eso suceda de aquí a no muchos días, poquito antes de que el Señor Jesucristo regrese. La venida del Señor también la he explicado en otras ocasiones, la dividimos en dos partes. La primera de ellas, se queda Él en una nube, ya está, por así decirlo, en la cercanía, en la proximidad del planeta, pero no desciende todavía. Simplemente llega sobre una nube con un ejército de ángeles, da una instrucción y le dice a uno de ellos: por favor, toca la trompeta, porque ha llegado el tiempo en que los muertos resuciten, y el ángel obedece. Cuando ese ángel obedece, entonces los muertos en Cristo vuelven a la vida y en forma ordenada se alinean y se van con el Señor. Una vez que eso suceda, la línea continúa. Con los que estando vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, los vivos también serán transformados en un instante. Y yo sé que a ti que me escuchas, y a mí también, ¿por qué no decirlo?, nos encantaría no pasar por la muerte, sino estar presentes en la venida del Señor. Pero bueno, estemos muertos o estemos vivos, volveremos a la vida o seremos transformados para nunca ver la muerte. Y luego viene el tercer escalón, la tercera etapa, el que está narrada en 1 Corintios 15, 24, que dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Es decir, ahora viene la tercera resurrección. Y esa tercera resurrección la encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, y vamos a ver ahí los versículos del 11 al 13, que dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno
según sus obras. ¿A cuántos de ustedes les gustaría formar parte de este tercer grupo? Yo estoy seguro que a ninguno de ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la resurrección que le corresponde a los creyentes, a la iglesia de Cristo, es precisamente la segunda resurrección. Por eso claramente lo dice en este pasaje de 1 de Corintios capítulo 15, luego los que son de Cristo en su venida. En ese grupo queremos estar todos. Qué bueno que así lo pensaste. Bueno, mis amados, esto es la gran importancia que reviste la resurrección. Ahora, dice aquí el apóstol que tal parece ser que había una discusión dentro de la iglesia cuando algunos estaban diciendo que los muertos no resucitan. Quiero sugerir esta idea. Miren, en el judaísmo había dos corrientes doctrinales muy importantes. La primera era de los saduceos. Los saduceos eran gente acomodada, gente de dinero, gente que ocupaba puestos de importancia en el templo y que vivía en una zona residencial de Jerusalén, la cual todavía podemos visitar. Está en los subterráneos del área judía. Ahí podemos ver muchas de esas casas, que más que casas, permítanme la corrección, eran residencias. Ese sector de los saduceos, que tenía mucha influencia, entonces ellos no creían en la resurrección de los muertos. Para que lo recuerden un poquito, les traigo a su memoria la situación cuando unos se acercaron al Señor y le pusieron un ejemplo. Oye, fíjate que Pedro estaba casado con María, pero ¿qué crees? Pedro se murió y María quedó libre. Pero Pedro tenía un hermano que se llamaba Lucas, y entonces, conforme a la ley de Moisés, Lucas buscó a María, le propuso matrimonio para protegerla, conforme a la ley. Pero ¿qué crees? Que también Lucas falleció, pero había un tercer hermano que se llamaba Carlitos, y Carlitos entonces, como murió su hermano Lucas y ya había muerto su primer hermano, pues entonces dijo: yo me voy a casar también con María, esta viuda que ya estuvo primero con mi hermano mayor, luego el que sigue y ahora va conmigo. Y luego dicen: tenemos una pregunta para ti, maestro. En la gloria, cuando venga otra dimensión, cuando Dios conviva con su pueblo, ¿quién de los tres será el esposo de esa mujer? Y bueno, pues el Señor claramente les dice: chicos, ¿qué creen? Que en la nueva vida que viene por delante, en la vida eterna, no habrá matrimonio. Así que, ¿quién será el marido? Ninguno. Y ahí, pues ya se quedaron desanimados y se quedaron un poquito con frustración, porque ellos creían que no existía la resurrección de los muertos. También había la secta de los fariseos, exagerados en muchas cosas, y les gustaba adornarse, mostrar que estaban en ayuno. Estoy desfallecido, si me ven pálido es porque he estado ayunando. Y bueno, pero eso sí, ya fui al templo y ya di mi diezmo. Así medios adornados, y no le caían muy bien al Señor, y yo creo que a ninguno de nosotros nos caen. Ojalá que no repitamos ni uno ni otro patrón, pero tenían una gran ventaja, que su doctrina era más sana. Ellos sí creían en la resurrección de los muertos. Bueno, pues quiero decirles que de uno y de otro grupo se acercaron a los pies de Cristo. Personas que traían la influencia de los saduceos y personas que traían influencia de los fariseos llegaron a los pies de Cristo. ¿Quieren que les dé un ejemplo? Bueno, pues el apóstol Pablo, él dice que era fariseo de fariseos. Entonces, por supuesto que el apóstol Pablo, pues llegó con una doctrina más sana, pero claro, pues él, por la revelación que le hizo el Espíritu Santo, pues tenía la doctrina perfecta.
o revelación, no porque él haya sido perfecto. Entonces, ante este escenario, es lógico pensar que unos creyentes no tenían la misma doctrina que los otros, no era un grupo homogéneo. Y entonces sí había división y unos decían, bueno, sí, vamos a hablar como fariseo, bueno, sí creo en Cristo, sí, Él murió por todos nosotros, medio acepto a los gentiles, pero bueno, va, siempre y cuando judíos y gentiles se circunciden. Ahí estaba el énfasis de la ley de los fariseos. Ahora voy a hablar como saduceo. Bueno, pues sí, el Señor, el Señor murió por nuestros pecados y todo, pero pues ya cumplió con la misión y pues aquí acabó todo. Y el que cree en Él, pues también llevará una vida recta y morirá y pues aquí quedó todo. Es decir, cuando el cuerpo entra al sepulcro, al Seol, como se le llamaba en hebreo, ahí acabó todo. No hay vida eterna, no hay condenación ni hay salvación. En la misma vida se tiene lo uno y lo otro. Todo esto que les acabo de decir, no se les olvide, lo estoy dramatizando. Primero dramaticé al fariseo y luego dramaticé al saduceo. Entonces, esto provocaba que dentro de la iglesia algunos dijeran, no hay resurrección de los muertos. Por eso el apóstol es tajante. Él, como les digo, con toda la revelación del Espíritu Santo, él llega y dice, ¿saben qué? Sí hay resurrección de los muertos. Por eso me encanta el verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Esa debe de ser la proclamación de la iglesia de Cristo en todos los tiempos. Así empezaron a saludarse los creyentes después de que Cristo resucitó, y así debemos de saludarnos todos en este día, aunque sea de lejos, pero decir, mi amado, o por teléfono, felicidades, Cristo ha resucitado, porque cuando tú digas eso, estás hablando que tú vas a irte con Dios en alguna ocasión. Y quiero terminar mi meditación de esta mañana dejando para ustedes en su corazón estas palabras. Dice, no se turbe vuestro corazón. Estoy Evangelio de Juan, capítulo 14 y los primeros 4 versículos. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Esta es la certeza que tenemos los creyentes. En ocasiones a eso le llamamos esperanza. Esperanza es la certeza de que algún día nosotros también resucitaremos como Cristo Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo dice claramente y honestamente, miren, si no creen en la resurrección, olvídense, comamos y bebamos que mañana moriremos, cada quien haga su mejor luchita y ahí nos vemos, porque entonces se cae, se desmorona la doctrina cristiana. Y no es así. La doctrina cristiana está bien firme. Cristo Jesús ha resucitado. Y así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos algún día, porque Él fue a preparar una casa para cada uno de los que creemos en Él, para que allí pasemos toda la eternidad. También dice, y perdónenme, pero ahorita me lo muestra el Señor, había dicho que era la última cita. No le crean nunca a un predicador que diga, esta es la última cita, pero bueno, a mí tampoco me crean. Pero dice Apocalipsis 21, verso 1 en adelante. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más.
Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Hermano, hermana que me escuchan en esta mañana, esta ciudad es una realidad. Dios concedió que otro de sus varones especiales, no el apóstol Pablo, sino el apóstol Juan, viera caminar hacia el futuro, lo que nosotros llamamos futuro, que para Dios no existe, para Dios es un presente continuo, pero Dios permitió que Juan fuera y viera que todo esto es cierto. Eso que dijo Jesús en Juan 14, lo vio el apóstol Juan y él nos manda un telegrama y dice, yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Pero sí hay una santa ciudad, se llama la Nueva Jerusalén, y yo vi cómo descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. En esa santa ciudad estaremos tú y yo si permanecemos fieles a Dios. Así que, amados, que esta prueba sirva para que nos afiancemos más en la doctrina que Cristo Jesús nos enseñó. Sí hay resurrección, sí hay vida eterna. Dios, por medio de Cristo, tiene un lugar preparado para que algún día tú y yo estemos con Él. A Él sea la gloria, porque en un día como hoy resucitó. A Él sea la victoria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga. Hasta pronto. Le damos muchas gracias a Dios por el mensaje y la palabra que nos dio nuestro pastor Ariel Miranda Nieto. Y ahora, precisamente en un domingo tan especial como el día de hoy, que celebramos la resurrección de Cristo, queremos tomar la Santa Cena. Les hemos dicho en los devocionales que se prepararan para que este domingo cada familia se reuniera y tomara la Santa Cena en esa armonía. Voy a leerles un pasaje para recordar qué pasó en ese día. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Estoy leyendo Lucas capítulo 22. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, vayan, preparen la Pascua para que la comamos. Y ellos le preguntaron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo, al entrar en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y díganle al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces les mostrará un gran aposento ahí, ya dispuesto, prepárenlo ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca, porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Tomando la copa dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. También tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Pero la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Así que esto fue el evento que hubo alrededor de la última cena que tomó el Señor con sus discípulos. Así que, amados, vamos a tomar la Santa Cena. Recuerden, es muy importante haber recibido a Cristo en nuestro corazón, que seamos hijos e hijas de Dios, que estemos en santidad, que estemos bautizados. Es lo mejor para realmente mostrar obediencia al Señor y ser sus discípulos. Entonces voy a tomar ahora en este momento
el pan y yo les invito a que hagamos así como viene en el libro de Corintios capítulo 11, en donde leemos lo que el apóstol Pablo escribió. Yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Tomemos este pedazo de pan y comámoslo, recordando el cuerpo de Cristo. Ahora, asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Y viene algo muy importante. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Y la venida del Señor está muy cercana. Tomemos esta copa. Démosle gracias a Dios por lo que esto representa para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú diste tu cuerpo en sacrificio por nosotros. Señor, tu sacrificio fue increíble porque a través de ese sacrificio nos liberaste de nuestros pecados y nos has regalado la vida eterna para ya no vivir en condenación. Señor, gracias. Podemos pensar en esos clavos grandes, tremendos, que atravesaron cada tendón, cada músculo, que llegaron al hueso y que lastimaron tu cuerpo por amor a nosotros. Tú eras santo, inocente, no habías hecho ningún pecado porque tú eres Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Pero el Padre nos amó tanto que mandó a su Hijo amado, Cristo Jesús, para que todos los que en Él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Gracias por cada gota de sangre que fue derramada por amor a cada uno de nosotros. Señor, tu sangre tiene poder para salvarnos, para restaurarnos, para libertarnos de toda cautividad, para restituir, para transformarnos y hacernos criaturas nuevas. Y Señor, te alabamos, te bendecimos y haremos esto en obediencia a tu palabra hasta que tú vengas de nuevo. Y estamos ansiosos. Ven pronto, Señor Jesús. Unámonos todos en este momento para escuchar esta canción de adoración, para darle gracias a Dios por este momento tan especial de la Santa Cena con nuestro equipo de alabanza. Disfrútalo y recíbelo en tu corazón. Preciosa sangre
sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Bueno, pues después de este momento tan especial, tan emotivo, es un poco difícil tomarlo sola, ¿verdad? Quisiera hacerlo con todos ustedes, pero bueno, gracias a que tenemos un equipo de medios precioso que nos ha estado apoyando con todo su cariño, su tiempo, sus talentos, podemos llevar a cabo nuestras reuniones virtuales. Quiero ahora invitarlos a que nosotros podamos adorar a Dios de otra manera. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Corintios 9, versículo 10. Y dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará su sementera y aumentará los frutos de su justicia. ¿Para qué? Para que seamos ricos en toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la entrega de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. ¿Saben qué? Dios es el que nos da el poder de hacer las riquezas. El diezmo es un privilegio. A mí me encanta leer desde el Génesis cómo presentaban sus diezmos ante Dios. Lo vemos desde la primera ofrenda de Abel y Caín. Abel ofreció lo mejor que él tenía. Así que yo te invito a que tú también ofrezcas tus diezmos y tus ofrendas, lo mejor que tú tengas para el Señor. Quiero decirles que ahorita va a aparecer una imagen en donde vienen las 4 opciones en que nosotros podemos diezmar y ofrendar. Gracias, muchas gracias a todos los que han respondido al llamado que les hemos hecho. Y sabemos que saldremos adelante, no tenemos temor de nuestras finanzas. El domingo pasado les mostramos los avances de la barda en maravillas. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que están sembrando en estos proyectos. Así que sabemos que el Señor bendecirá sus vidas y que tendremos suficiente y más que suficiente, porque a Dios nunca le podemos ganar. Así que mis amados, que tu corazón sea estimulado para ser fiel. Por ahí me llegó el mensaje de una persona que me dijo, pues yo pensaba que no iba a dar nada todas estas semanas, y yo le decía, no te pierdas el privilegio de sembrar en el reino de Dios, porque aún en tiempos difíciles es cuando con más ganas debemos decirle, Señor, tú eres el Todopoderoso, nunca te voy a poder ganar. Vamos a orar, mis amados. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti, Señor, nuestro corazón, para ser generosos y obedientes en lo que tú nos has pedido. El diezmo te corresponde a ti, las ofrendas son por amor, es algo aparte. Pero te pedimos, Señor, que todos aquellos que en esta mañana están separando su diezmo, que están apartando sus ofrendas para ser fieles contigo, sean más que bendecidos. Señor, antier me enteré de alguien que tuvo un ascenso en estos días. Tú eres poderoso, Señor. No hay nada que tú no puedas hacer. Bendice a cada familia del Camino Comunidad Cristiana. Bendice a cada familia de todas las filiales que son parte de esta gran familia. Bendice a nuestros amigos y hermanos en Cristo que apoyan este ministerio. Padre, te damos gracias porque la barda ahí va avanzando positivamente. Te damos gracias porque saldremos adelante, porque el que da el poder para hacer las riquezas eres tú. Y nos dices en tu palabra en Deuteronomio 8, no se olviden que soy yo el que da el poder para tener riqueza, nadie más. Así que, Señor, decretamos que aún en este año en donde estamos abriendo nuestra perspectiva espiritual en otra dimensión por todos los eventos que estamos viviendo, seremos fieles. Es un gozo depositar diezmos y ofrendas. Padre, bendice a cada uno de los que lo están haciendo y multiplícale, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, el Señor Jireh, nuestro proveedor.
Jehová es mi pastor, nada me faltará, no nos faltará nada. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados, hemos llegado al final de nuestra reunión. Los invitamos para que estemos unidos el próximo domingo con este mismo gozo de que Cristo ha resucitado. Vamos a despedirnos y pedirle a Dios su protección sobrenatural para todas nuestras familias y que el COVID-19 no se acercará a nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu bendición, por tu protección sobrenatural. El mal no se acercará a nosotros, ni plaga tocará nuestra morada. Lo hemos leído en varias porciones del Antiguo Testamento, Salmo 91, y te damos gracias, Señor, por tu protección. Y ahora, Padre, despídenos como viene aquí en Hebreos 13:20. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena, para que hagan su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por la gloria de los siglos. Amén. Cristo ha resucitado. Nos vemos en la siguiente reunión. Dios les bendiga.